Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, la familia o la iglesia. El elder Henry B. Eyring, del Quórum de los 12 Apóstoles, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agradecemos reunirnos de nuevo con miembros y amigos de todo el mundo, donde quiera que se encuentren. El presidente Dallin H. Oaks, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Es con pesar que señalamos el fallecimiento de nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien murió el sábado 27 de septiembre de 2025, a la edad de 101 años. Extendemos nuestras sentidas condolencias a su esposa, la hermana Wendy Nelson, y a la familia Nelson. El presidente Nelson ha dejado un legado tremendo. Se le recordará por su amor y devoción al Señor Jesucristo y por su naturaleza bondadosa y gentil. Él ha sido una influencia para bien en todo el mundo. Tras su fallecimiento, se ha disuelto la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles es ahora el quórum presidente que dirigirá a la Iglesia hasta el momento en que se reorganice la primera presidencia. Esto se conoce como interregno apostólico y ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia de la Iglesia. Por tanto, el presidente Oaks y yo, como ex consejeros de la primera presidencia, hemos vuelto a nuestros puestos en el quórum de los 12 apóstoles, según nuestra antigüedad en dicho quórum. El funeral del presidente Nelson será el martes 7 de octubre de 2025 a las 12 del mediodía, hora de Salt Lake City, aquí, en el centro de conferencias. En el sitio web de la iglesia puede hallarse más información sobre el velatorio y el funeral. Para continuar con la conferencia, la música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Brian Mathias y Andrew Answorth al órgano. Reconocemos a los miembros de la Iglesia que viven fuera de los Estados Unidos y cantan con el coro durante la conferencia. Provienen de Australia, Brasil, Filipinas, Finlandia, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Qatar, República Democrática del Congo y Suecia. El coro inició la reunión con «Qué maravillosas tus obras», y ahora nos deleitará con «Bandera de Sión».
La primera oración la ofrecerá el elder Carl D. Hurst, de los 70. Luego, escucharemos al presidente Dallin H. Oaks, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. A continuación, presentaré a las autoridades generales, los 70 de área y los oficiales generales de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Father in heaven, Padre Celestial, ofrecemos nuestro agradecimiento de que podemos estar aquí, que podamos traer nuestros corazones y seguir haciendo lo que tenemos que hacer al lamentarnos y estar tristes y como anticipación del gozo y la paz que la conferencia puede darnos. Pedimos, Padre, que podamos sentirte entre nosotros y bendícenos para que tu Espíritu esté con nosotros
Agradecemos por aquellos que están listos para guiarnos, la música, la enseñanza y la oración. Bendícenos al aprender. Por favor, te pedimos que estés con ellos y que tengamos gozo como pueblo y sentir nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nos reunimos en medio del duelo por la muerte de nuestro amado presidente Russell M. Nelson. Les hablo como presidente del Quórum de los 12, posición en la cual he sido sostenido en cada conferencia de barrio y destaca, y en la conferencia general durante los últimos 7 años y medio. Ahora seguiremos adelante con esta conferencia general semestral, según lo previsto, y con los discursantes y la música que el presidente Nelson asignó, tras meses de preparación. Las únicas excepciones son mi explicación introductoria, y el discurso que daré en lugar del presidente Nelson en la sesión de clausura del domingo por la tarde. Esta es la primera vez en aproximadamente 75 años que un presidente de la Iglesia fallece días antes de la conferencia general. Esto nos ha exigido que planifiquemos cómo llevar a cabo las reuniones de liderazgo esenciales en relación con la conferencia general, así como las sesiones generales de la conferencia, al mismo tiempo que programamos el funeral lo antes posible. El presidente Nelson entendía el valor que tiene la conferencia general para brindar guía a los santos en los próximos meses. Le rendimos honores siguiendo la programación de la conferencia según lo previsto. En estos momentos de aflicción ya hemos tenido una reunión para rendir tributo al presidente Russell M. Nelson antes de nuestras reuniones de la conferencia general. Y hemos programado su funeral lo antes posible después de la conferencia. Todo esto se ha realizado con la aprobación de la familia del presidente Russell M. Nelson y del Quórum de los 12. Puesto que a todos los que se nos asignó discursar en la conferencia general, nos gustaría dedicar el tiempo asignado a rendir homenaje de manera personal al presidente Nelson. Hemos, por lo tanto, pedido a todos los discursantes de la conferencia que reduzcan al mínimo esos homenajes y que los posterguen hasta el funeral, que ya hemos empezado a planificar. Mi propio y breve homenaje apropiado para esta conferencia y para los homenajes que ya hemos rendido es el siguiente. Amo a Russell M. Nelson. Y he aprendido más acerca del Evangelio y del liderazgo en el Evangelio de mi extensa amistad y relación con el presidente Nelson que de cualquier otro líder que haya conocido personalmente. Él es nuestro modelo como siervo y seguidor del Señor Jesucristo. De estas cosas testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, ahora presentaré a las autoridades generales, a los 70 de área y a los oficiales generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para su voto de sostenimiento. Sírvanse expresar su voto de la manera usual. Si hay personas que se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos, les pedimos que se comuniquen con su presidente de estaca. Se propone que sostengamos a Dallin Harris Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos
a los siguientes hermanos como miembros del quórum de los 12 apóstoles: Dallin H. Oaks, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, Ulises Soares y Patrick Kieran. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay contrarios, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Indicamos que se ha sostenido a 2 nuevos 70 de área durante las reuniones de liderazgo de la Conferencia General y se han anunciado en el sitio web de la Iglesia. Los invitamos a sostener a estos hermanos en sus nuevas asignaciones. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área y oficiales generales, tal y como se encuentran actualmente constituidos. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Opuestos, si los hay, pueden manifestarlo. Hermanos y hermanas, les agradecemos su voto de sostenimiento a favor de los líderes de la Iglesia. El coro ahora entonará con el Salvador al lado. Luego del himno, escucharemos al elder Gary E. Stevenson, del quórum de los 12 apóstoles. Le seguirá la hermana Tracy Y. Browning, quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Luego, el elder Ronald M. Barcellos de los 70 nos dirigirá la palabra. Think of his commandments and
Bienvenidos a la conferencia general. Agradecemos tanto estar reunidos de nuevo. Y al iniciar esta conferencia estamos muy conscientes de estas últimas semanas. Nuestros corazones están en duelo y algunos sienten una incertidumbre constante por la violencia o las tragedias que hay alrededor del mundo. Incluso hay personas devotas reunidas en lugares santos, incluso en nuestra Sagrada Capilla en Michigan, que han perdido la vida o la de sus seres queridos. Hablo de corazón, sabiendo que muchos de ustedes están apesadumbrados por lo que han vivido desde la última conferencia general. Imaginemos que eres un joven adolescente en Capernaum, cerca del mar de Galilea, durante el ministerio de Jesucristo. Se habla de un rabino, un maestro, cuyo mensaje atrae a multitudes. Tus vecinos van a ir hasta un monte con vistas al mar para escucharlo. Te unes a otros que recorren los caminos polvorientos de Galilea. Al llegar, te sorprendes al ver la gran multitud reunida para escuchar a ese Jesús. Algunos susurran, el Mesías. Lo escuchas y sus palabras te conmueven el corazón. Durante la larga caminata de regreso a casa, permaneces callado, sin hablar. Meditas en cosas maravillosas que trascienden hasta la ley de Moisés. Jesús habló de volver la otra mejilla y de amar a los enemigos y prometió, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En tu realidad, al sentir el peso de los días difíciles, la paz parece lejana. Aceleras el paso y llegas a casa sin aliento. Tu familia se reúne y tu papá dice, cuéntanos, ¿qué escuchaste? ¿Qué sentiste? Les cuentas que Él los invitó a que permitan que su luz alumbre delante de los demás y a buscar justicia aunque padezcan persecución. Y se te quiebra la voz al repetir, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y preguntas, ¿de verdad puedo llegar a ser pacificador en un mundo en conflicto, con el corazón lleno de miedo, cuando la paz parece estar tan lejos? Tu papá mira a tu mamá y con dulzura responde, sí. Empezamos en el lugar más básico, en el corazón, y luego en el hogar y en las familias. Y conforme practiquemos allí ser pacificadores, allí podremos extenderlo a nuestras calles y aldeas. Avancemos 2000 años y no hace falta imaginarlo. Esta es nuestra realidad. Aunque las presiones que siente la nueva generación difieren de las del joven Galileo, polarización, secularización, venganza, agresividad al volante, indignación y ataques en las redes sociales, ambas generaciones afrontan una cultura de conflicto y de tensión. Afortunadamente, y de modo similar, nuestros hombres y mujeres jóvenes se sienten atraídos por sus propios momentos del Sermón del Monte, en seminario, conferencias PFJ y Ven, Sígueme. Allí reciben las mismas invitaciones perdurables del Señor, permitir que su luz alumbre delante de los demás, aunque sean perseguidos, y amar a sus enemigos. Reciben también palabras de ánimo de los profetas vivientes de la restauración. Se necesitan pacificadores, discrepen sin ser desagradables. Cambien la contención y el orgullo por el perdón y el amor. Tiendan puentes de colaboración y comprensión, no muros de prejuicio o segregación. Y la misma promesa, bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy en día el corazón de la nueva generación está lleno de un testimonio de Jesucristo y de esperanza. Pero aún así, ellos también preguntan, ¿de verdad puedo llegar a ser pacificador en un mundo en conflicto cuando siento miedo y la paz parece tan distante? Una vez más, la respuesta es un rotundo sí. Aceptamos de buen grado las palabras del Salvador, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para pacificar, seguimos empezando en el lugar más básico, en nuestro corazón, y luego en el hogar y en la familia.
Y conforme practiquemos ser pacificadores allí, se extenderá a nuestros vecindarios y comunidades. Hablemos de estos 3 lugares en los que un santo de los últimos días pacifica en la actualidad. El primer lugar es en nuestro corazón. Un elemento visible del ministerio de Cristo refleja cuán atraídos se sentían los niños hacia Él. Ahí está una pista. Podemos inspirarnos mirando en el corazón pacificador, puro e inocente de un niño. Varios niños en edad de primaria respondieron así a la pregunta, ¿qué significa ser pacificador? Les comparto sus respuestas directas del corazón de ellos. Luke dijo, ayudar siempre a los demás. Grace habló de lo importante que es perdonarnos unos a otros, aunque nos parezca injusto. Ana dijo, vi a una niña que no jugaba con nadie, así que fui a jugar con ella. Lindy indicó que ser pacificador significa ayudar a los demás. Luego lo compartes con otra persona y así se repite una y otra vez. Liam dijo, tratar bien a las personas aunque te traten mal. London exclamó, si se burlan o te tratan mal, les dices, por favor, paren. Trevor comentó, si solo queda una dona y todos la quieren, se comparte. Sus respuestas demuestran que todos nacemos con la tendencia divina a la bondad y la compasión. El Evangelio de Jesucristo nutre y desarrolla estos rasgos divinos en nuestro corazón, y esto incluye el pacificar, bendiciéndonos en esta vida y en la venidera. Pacificar en el hogar. Segundo, fomentamos la paz en nuestro hogar siguiendo el modelo del Señor para influir en nuestras relaciones con otras personas, con persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Les contaré un relato inspirador sobre una familia que convirtió el ser pacificadores en un asunto familiar. A los niños de esta familia les costaba relacionarse con un adulto que solía tener una actitud gruñona, desdeñosa y cortante. Los niños, dolidos y frustrados, empezaron a preguntarse si la única solución era imitar esa misma conducta. Una noche, toda la familia habló abiertamente de esa tensión y de cómo los afectaba. Y entonces se les vino una idea, no solo una solución, sino un experimento. En lugar de callar o contraatacar, los niños harían algo inesperado. Responderían con bondad. No iban a controlarse cortésmente solamente, sino a derramar palabras amables y a actuar de manera meditada y de corazón, sin importar cómo se los tratara a cambio. Todos acordaron intentarlo un tiempo y después volverían a evaluar. Aunque algunos dudaron al principio, se comprometieron con el plan y de corazón. Lo que sucedió fue extraordinario. Los comentarios fríos se volvieron más cordiales y aquel adulto empezó a cambiar. Y los niños, animados por haber tomado la iniciativa con amor, hallaron gozo en esa transformación. El cambio fue tan profundo que ya no necesitaron la reunión de seguimiento. Poco a poco, la bondad había dado fruto. Con el tiempo se formaron verdaderos lazos de amistad que elevaron a todos. Para ser pacificadores, perdonamos y edificamos a los demás en lugar de derribarlos. Tercero, pacificar en nuestras comunidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, el elder John A. Widtsoe dijo, la única forma de edificar una comunidad pacífica es formar hombres y mujeres que amen y hagan la paz. Toda persona, por motivo de esa doctrina de Cristo, tiene en sus propias manos la paz del mundo entero. El relato siguiente ilustra ese precepto de forma maravillosa. Hace varios dos hombres, un imán musulmán y un pastor cristiano de Nigeria, se encontraban en lados opuestos de una dolorosa discordia religiosa. Ambos habían sufrido mucho, pero por medio del poder sanador del perdón, decidieron recorrer juntos un camino. El imán Muhammad Ashafa y el pastor James Wuye se hicieron amigos e inverosímiles compañeros en la paz. Juntos fundaron un centro de mediación interconfesional y en la actualidad enseñan a otros a cambiar el odio por la esperanza.
Han sido candidatos 2 veces al Premio Nobel de la Paz y hace poco fueron los primeros en recibir el Premio de la Paz de la Commonwealth. Estos ex enemigos caminan ahora lado a lado, reconstruyendo lo que se había roto, como testigos vivientes de que la invitación del Salvador a ser pacificadores no solo es posible, sino poderosa. Cuando lleguemos a conocer la gloria de Dios, ya no tendremos deseos de injuriarnos el uno al otro, sino de vivir pacíficamente. Ruego que elijamos vernos unos a otros como hijos de Dios. En resumen, les hago una invitación. Para pacificar hay que actuar. ¿Qué podríamos hacer cada uno a partir de mañana? ¿Aceptarían seguir un plan de una semana con 3 pasos para ser pacificadores? 1. Un hogar libre de contención. Cuando empiece la contención, hagan una pausa y reinicien con palabras y hechos amables. 2. Tender puentes digitales. Antes de publicar en línea, pregúntense, ¿tenderá esto un puente? Si no es así, deténganse, no lo envíen. Más bien, compartan bondad y publiquen paz en lugar de odio. Número 3, reparar y reconciliar. Cada miembro de la familia podría buscar una relación dañada a fin de disculparse, ministrar, reparar y reconciliarse. Hace algunos meses atrás tuve una impresión innegable que me ha llevado a dar este mensaje: bienaventurados los pacificadores. Para concluir, quisiera compartir varias impresiones que desde entonces he sentido. Ser pacificador es un atributo semejante al de Cristo. A veces a los pacificadores se los califica de ingenuos o débiles, pero no es así, pues ser pacificador significa ser fuerte, de un modo que quizá el mundo no entienda. Pacificar requiere valentía y compromiso, pero sin renunciar a los principios. Significa avanzar con el corazón y la mente abiertos y acercarnos unos a otros con las manos extendidas, sin apretar los puños. Pacificar no es algo novedoso. Lo enseñó Jesucristo mismo, tanto a las personas de la Biblia como a las del Libro de Mormón. Y también lo han enseñado los profetas actuales desde que empezó la restauración. Cumplimos nuestra función divina como hijos de un Padre Celestial amoroso al esforzarnos por llegar a ser pacificadores. Testifico de Jesucristo, el Príncipe de Paz, el Hijo del Dios viviente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las bendiciones de mi servicio en la primaria es que mi corazón ha aprendido a amar en idiomas que mi lengua no habla. He hallado gozo al conectarme con otros santos a través de la música sagrada y a través de las canciones de la primaria. El Espíritu Santo ha trascendido las barreras del idioma y ha llenado mi corazón con sus susurros. En las voces de los niños, el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo se ha proclamado con una verdad clara y penetrante. Aunque no crecí yendo a la primaria, el Espíritu me ha enseñado rápidamente el carácter sagrado de sus canciones, que se han convertido en parte de mi adoración personal. Y han tenido una influencia santa en mi vida y han elevado mi alma, me han enseñado verdades eternas y me han acercado al Salvador y a su Evangelio. El presidente Dallin H. Oaks enseñó que el cantar himnos es una de las mejores maneras de aprender la doctrina del Evangelio restaurado. Esas palabras son ciertas para todos, pero en especial para los niños. La música de la primaria es una de las herramientas más tiernas de Dios para plantar las semillas del testimonio en el corazón de sus discípulos más jóvenes. Los padres, líderes y maestros alimentan esas semillas al testificar e invitar a los niños a dar testimonio de todo lo que están aprendiendo sobre el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo.
En estos años de servicio he dedicado tiempo a cantar y a aprender de la música de la primaria mientras reflexionaba algunas preguntas. ¿Cómo pueden las canciones de la primaria que se aprenden en la infancia convertirse en el lenguaje espiritual que utilizan los niños para testificar el resto de su vida? ¿De qué manera cantar las verdades del Evangelio ayuda a los niños a recordar al Señor como parte de su convenio y los prepara para sus ordenanzas? ¿Y cómo pueden las canciones de la primaria grabar la ley de Dios en el corazón de estos discípulos jóvenes? Cuando la primaria se creó en 1878, su primera presidenta, Aurelia Spencer Rogers, observó que era necesario cantar. Siempre ha sido fundamental para enseñar el Evangelio a los niños. Las canciones de la primaria pueden convertirse en el primer idioma espiritual a los niños porque dan voz a las verdades del Evangelio. Estas canciones tienen el poder de quedar con ellos toda la vida, convirtiéndose en parte de su discipulado y una forma natural de testificar del Salvador. Las canciones de la primaria también pueden ser poderosas herramientas de enseñanza. Algunas canciones narran la vida y el ministerio del Salvador. Otras enseñan sobre sus atributos, como su fe, esperanza y caridad. Y las canciones más sagradas testifican de su expiación infinita y del amor que emana de ese acto de salvación. Un profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson, enseñó: la música puede ejercer una influencia continua para el bien mucho más allá de la infancia. Tiene el poder de brindar alimento espiritual, de sanar y de favorecer la adoración, permitiéndonos contemplar la expiación del Salvador y la restauración del Evangelio, junto con sus principios de salvación y ordenanzas de exaltación. La música nos brinda poder para que podamos expresar pensamientos en oración y demos testimonio de verdades sagradas. Como padres, líderes y maestros, nuestra labor incluye ayudar a los niños a tener acceso a esas bendiciones, al enseñarles las verdades del Evangelio que se encuentran en la música. El presidente Nelson también enseñó que los niños pueden aprender la doctrina cuando están aprendiendo a cantar, tanto como la pueden aprender en una clase. Esas canciones pueden proporcionar una reserva de sermones llenos de fe que dirigen a los niños al Salvador y los ayudan a desarrollar devoción a su Evangelio. Las Escrituras enseñan que las canciones de los justos que nacen del corazón son una delicia para el Salvador. No puedo evitar maravillarme del deleite que producen las voces de sus discípulos más jóvenes. Sé que sus canciones llenas de oración llegan al cielo como expresiones de fe que invitan al Espíritu Santo a confirmar verdades eternas y con suavidad y ternura invitan a otras personas a aceptar el llamado de nuestro Salvador a seguirlo y volver a casa. Como nos ha recordado el elder Henry B. Eyring, es en esos momentos en que sentimos el Espíritu que tenemos evidencia de la expiación del Salvador obrando en nuestras vidas. La música de la primaria puede ser un milagro que acompaña a nuestros hijos toda su vida en la senda del discipulado. Una canción que se aprende a los 6 años tiene el poder de permanecer con nosotros y puede regresar décadas después en momentos de decisión, tentación, dolor o gozo. Quizás en nuestros últimos años, la letra del plan de Dios puedo seguir sirva como un ancla espiritual que refleje el testimonio del apóstol Pablo sobre la certeza de las promesas de Dios para con nosotros. O podría recordarnos que debido a que Dios cumple sus promesas, sus convenios ofrecen un fortísimo consuelo y un lugar de refugio y nos invitan a poner nuestra esperanza y seguridad en Jesucristo y en su poder expiatorio. Los miembros adultos de todo el mundo en momentos de dificultad a menudo recuerdan y recurren a las canciones de la primaria que aprendieron de niños. Para muchos, esas canciones dieron apoyo a la estructura inicial de su fe en Jesucristo y fueron el primer lugar donde comenzó la conversión a su evangelio. Los padres, líderes y maestros nutrieron esa fe a lo largo de los años al enseñar, cantar y testificar con dedicación. Una hermana me contó que apreciaba la música de la primaria y que después de 20 años le atribuye a la música el haber acelerado su continua conversión al Evangelio. Otro miembro testificó que la primaria sembró un grano de mostaza de fe cuando él era pequeño y fue la razón por la que pudo regresar a la iglesia a sus 30 y tantos años. El Salvador prometió: el Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo. La música de la primaria puede ser una manera de cumplir esa promesa. Otra canción muy querida de la primaria captura el poder de la fe sencilla y del testimonio perdurable. Andaré con Cristo hacia el santo hogar. Su espíritu me envuelve, su amor me llenará. Abrirá mis ojos, me ayudará a cambiar. Andaré con Cristo, conmigo
Él andará. Cuando cantan, los niños expresan el deseo de ser discípulos y aprenden el modelo a vivir según los convenios. El Espíritu puede usar la música para grabar verdades eternas en sus corazones y con el tiempo, los niños pueden elegir sintonizar y volver su corazón y su vida hacia Jesucristo al hacer y guardar convenios sagrados con Él. La música sagrada puede ayudar a grabar la doctrina de Cristo en el alma y prepararnos para recibir sus ordenanzas. Vincula la doctrina del Salvador a nuestra memoria y esa memoria a nuestro discipulado en Él. Como líderes de la primaria, tenemos la oportunidad y la sagrada responsabilidad de asegurarnos que la música en la primaria se enseña con gozo, con comprensión doctrinal y con el Espíritu. Esto incluye invitar a los niños a prestar atención a lo que sienten mientras que cantan y ayudarlos a reconocer que esos sentimientos provienen del Espíritu Santo. Esto contribuye a preparar a nuestros hijos para las ordenanzas como el bautismo y la confirmación, además de inspirar el recuerdo de sus convenios al renovar periódicamente sus promesas a Dios. Después de la Santa Cena, El Salvador lo instituyó y Mateo registra que cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Cada semana, los miembros bautizados y confirmados de la Iglesia, incluso los niños bautizados de tan solo 8 años, se preparan para tomar la Santa Cena. Al cantar música sagrada, las congregaciones tienen la oportunidad de preparar su corazón para esa sagrada ordenanza, de tomar sobre sí mismo su nombre, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Queridos amigos, testifico que las canciones de la primaria enseñan verdades y doctrina eternas que nos conducen a Jesucristo y a su Evangelio. Los invito a considerar qué verdades se han grabado en su corazón por medio de las enseñanzas sencillas de estas canciones y a testificar de esas verdades a los discípulos más jóvenes del Salvador al enseñarles las buenas nuevas del Evangelio a través del canto. Sé que Dios, nuestro Padre, en su amor infinito, envió a su amado Hijo a la tierra para enseñarnos, mostrarnos el camino y redimirnos mediante su expiación. Sé que la vida y el ministerio del Salvador son reales y personales. Las Escrituras están llenas de relatos sobre sus sanaciones, bondad y milagros. Sé que el Padre Celestial escucha y contesta las oraciones sinceras de sus hijos sin importar su edad, circunstancia o idioma. Él escucha las silenciosas súplicas de nuestro corazón. Testifico que en Getsemaní, Jesucristo cargó con el peso de nuestros pecados, pesares y dolores. Sufrió voluntariamente debido a su amor por nosotros e hizo posible que fuéramos perdonados y regresáramos a casa. Sé que somos literalmente hijos de Dios creados a su imagen, dotados de potencial divino, y que se nos invita a regresar a vivir con Él si escogemos seguir a Jesucristo. Sé que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto y que cuando lo seguimos al servir, perdonar y amar a los demás, nos volvemos más semejantes a Él día tras día. Y sé que los santos templos del Señor son su casa aquí en la tierra. En ellos hacemos convenios sagrados, recibimos bendiciones eternas y aprendemos más sobre Él y sentimos su presencia. El templo es un lugar de aprendizaje, paz y preparación para nuestra vida. Testifico que los esfuerzos que hacemos para enseñar y cantar estas canciones de la primaria a nuestros hijos no son simplemente una parte bonita de nuestra tradición religiosa. Son sermones para los discípulos de Jesucristo, testimonios de la veracidad del Evangelio restaurado y oraciones musicalizadas. La música sagrada puede hacer brillar la luz de Cristo en el que la escucha y derramarla en el corazón del que la canta. Queridos amigos, Jesús todavía nos manda que brillemos. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Cuando se le ordenó elegir al nuevo rey de Israel de entre los hijos de Isaí, el profeta Samuel, al ver a Eliab, el hijo mayor de Isaí, exclamó con entusiasmo: «De cierto delante de Jehová estás ungido». Pero Eliab no era el siervo escogido por el Señor. El Salvador le advirtió a Samuel: «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Aunque David no fuera el más fuerte ni el más hábil de sus hermanos, su corazón era fuerte ante los ojos de Dios. Él amaba a Dios con todo su corazón y tenía un gran deseo de obedecerle. Tenía una fe inquebrantable en el amor, el poder y las bendiciones prometidas de Dios, como demostró más tarde al luchar sin temor y derrotar a Goliat con la ayuda del Señor.
Esto nos enseña que todo lo que Dios necesita para cumplir sus propósitos y ayudar a convertirnos en quienes Él quiere que seamos, es que cada uno vuelva su corazón hacia Él. A un abogado Él le mandó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Al profeta José Smith le dijo: he aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y a los nefitas el Salvador resucitado les extendió esta invitación: y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Por qué es así? El Salvador enseñó que, si nuestro corazón está vuelto hacia Él, gracias a su sacrificio expiatorio, podemos ser bendecidos con la fortaleza y los dones espirituales necesarios para superar los desafíos terrenales, resistir la tentación, recibir guía y comprensión y sentir alegría y paz en la vida. De las cosas pequeñas proceden las grandes, ha dicho Él. El Salvador puede hacer que las cosas débiles sean fuertes y bendecirnos con todo lo necesario para tener éxito en esta vida y alcanzar la vida eterna. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo, porque ellos verán a Dios. Es por eso que, en parte, Jesucristo corrigió tan a menudo a los escribas y fariseos en su ministerio terrenal. Aunque eran diligentes en guardar su ley, lo hacían por razones equivocadas. Él los reprendió diciendo: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es un recordatorio para sus discípulos de que no se trata solo de lo que hacemos, nuestras palabras y acciones, sino también de por qué hacemos lo que Jesucristo nos pide que hagamos, nuestros deseos y motivos. Él dijo: pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres, según sus obras, según el deseo de sus corazones. Nuestro Padre Celestial desea algo más que actos mecánicos de obediencia y servicio de sus hijos. Quiere que lo hagamos con verdadera intención, porque lo amamos con todo nuestro corazón. Quiere que deseemos llegar a ser como Él. Ahora bien, si la salud espiritual de nuestro corazón es una de las principales preocupaciones del Salvador, lo que Él busca en un verdadero discípulo, ¿cómo examinamos nuestro corazón y saber si es recto a los ojos de Dios? Hace poco, cuando mi esposa y yo regresamos de nuestra misión en Portugal, nos hicimos exámenes médicos para ver nuestra salud física. Algunos se centraron en la salud de nuestro corazón, como análisis de sangre, ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo. Creo que el Salvador también nos ha dado pruebas espirituales que podemos usar para ver la condición espiritual de nuestro corazón. Comparto alguna de ellas con ustedes. Primero, nuestro enfoque, prioridades y motivos. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, enseñó Jesús. Un tesoro es algo precioso para nosotros, algo a lo que dedicamos esfuerzo y atención. El lugar donde decidimos pasar nuestro tiempo y centrar nuestra atención, así como lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, dice mucho de nuestro corazón. El Salvador advirtió que, aunque muchos son llamados por Él, pocos son escogidos, porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres. ¿Hago del Salvador una prioridad en mi vida? ¿Tengo la mira puesta en su gloria en todo lo que hago? Segundo, nuestra disposición a obedecer los mandamientos de Dios. En las Escrituras, el Señor y sus profetas han asociado el orgullo y la desobediencia con tener un corazón endurecido. Nefi exhortó a sus hermanos y dijo: ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? A los santos en Missouri el Señor advirtió: mas el que no hace nada hasta que se le mande, y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. Aunque el Salvador no espera la perfección en el cumplimiento de sus mandamientos, sí nos pide que deseemos guardarlos y que nos esforcemos con todo nuestro corazón. Tercero, nuestra diligencia en el estudio de las Escrituras y en la búsqueda de revelación. El Señor invitó a Oliver Cowdery y le dijo: atesora estas palabras en tu corazón. Se nos invita a escudriñar diligentemente las Escrituras y, mediante el poder del Espíritu Santo, a buscar obtener comprensión y un testimonio de la veracidad del Evangelio en nuestro corazón. El profeta Abinadí reprendió a los sacerdotes del malvado rey Noé por no hacerlo, y les dijo: no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. Estoy haciendo un esfuerzo sincero por estudiar las Escrituras a diario y aplicar mi corazón a comprenderlas mediante la oración. Cuarto, nuestros pensamientos y palabras. El Salvador enseñó que del corazón salen los malos pensamientos y que de la abundancia del corazón habla la boca. La calidad de nuestros pensamientos y palabras es un buen indicador de la pureza de nuestro corazón. ¿Alimento pensamientos negativos sobre las acciones o motivos de los demás o sobre mí mismo? ¿Soy muy rápido al juzgar y condenar a los demás? ¿Tengo excusas o justifico mis errores? ¿Y qué tal mis palabras? ¿Animan e inspiran a los que me rodean?
o crean conflicto y resentimiento. Al completar mis pruebas físicas, el médico dijo que, en general, mi corazón estaba sano, pero que había problemas que debían tratarse ahora antes de agravarse. Después me recetó cambios en mis hábitos. Al igual, cuando realicen esta evaluación espiritual de su corazón y noten que comiencen a aparecer síntomas negativos, no se asusten. El Salvador les ha dado un gran medicamento y tratamiento para ayudarles. Incluso les ha prometido darles un corazón nuevo. Aquí hay algunas acciones que pueden mejorar la fortaleza espiritual de su corazón. Primero, fortalezcan su relación con Cristo. Cuando dedicamos tiempo cada día a acercarnos más a Cristo, nuestro corazón cambia. El estudio diario de las Escrituras, acompañado de oraciones sinceras y ayunos regulares, aumentará su amor por el Salvador y fortalecerá su fe y su deseo de arrepentirse y entregar humildemente su corazón a Dios. Consideren este ejemplo de Nefi. Clamé al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. A medida que continuemos alimentando la semilla de la fe con nuestros deseos y acciones justas, experimentaremos la misma santificación de nuestro corazón que los nefitas experimentaron. Ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Segundo, alineen su voluntad con la suya. El Salvador enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él nos invita a demostrar nuestro amor al hacer y guardar convenios con Él. Si nos esforzamos cada día por guardar sus mandamientos, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y perseverar en tomar su nombre sobre nosotros y alinear nuestra voluntad con la suya, podemos ser bendecidos con la compañía constante del Espíritu Santo. Nefi testificó, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, entonces recibiréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiará y los ayudará a conocer la voluntad del Señor y a tomar buenas decisiones. Por último, sirvan a Dios y a los demás con todo su corazón. El Salvador invita a todos a que le sirváis con todo vuestro corazón. Cuando decidimos hacer todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, como guardar los mandamientos, participar de la Santa Cena, adorar en el templo y servir a los demás, con un corazón sincero y con intención real, cada acto de servicio y adoración se convierte en una poderosa experiencia espiritual que fortalece nuestra fe y nuestro testimonio y llena nuestro corazón de gozo y amor por Dios y por nuestros semejantes. La pregunta del profeta Alma aún resuena hoy. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Hermanos y hermanas, los invito a entregar hoy todo su corazón al Salvador. Que cada acto de adoración y servicio sea sincero y deliberado. Dejen a un lado las distracciones del mundo y esfuércense por dedicar tiempo significativo al Señor todos los días de su vida. Arrepiéntanse y vuelvan a Él con todo su corazón, y Él los perdonará y los envolverá en los brazos de su amor. No busquen las cosas de este mundo, sino elijan tener la mira puesta únicamente en su gloria y busquen las cosas de un mundo mejor. Él conoce sus pensamientos y los deseos de su corazón, y cuando acudan a Él, los bendecirá con fortaleza, confianza, paz y gozo en esta vida y un lugar en su reino celestial por toda la eternidad. Sé que Jesucristo vive. Él es nuestro Redentor, y nos ama a ustedes y a mí con todo su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Repent and return to Him with all your heart, and He will forgive you and encircle you in the arms of His love. Seek not the things of this world, but choose to have your eyes single to His glory and seek the things of a better one. He knows your thoughts and the desires of your heart, and as you come unto Him, He will bless you with strength, confidence, peace, and a joy in this life and a place in His celestial kingdom for all eternity. I know Jesus Christ lives. He is our Redeemer, and He loves you and I with all His heart. In the name of Jesus Christ, amen. As directed by Brother Murphy. Según nos indique el hermano Murphy, la congregación se unirá al coro para cantar Ya regocijemos.
Luego escucharemos a los élderes Brick V. Ayer y Kelly R. Johnson de los 70. Esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace varios años, nuestra hija tuvo una experiencia profunda en su misión. Con su aprobación, comparto una parte de lo que nos escribió aquella semana. Ayer, una miembro reactivada nos pidió que acudiéramos lo antes posible. Cuando llegamos, la encontramos en el suelo, llorando, desconsolada. Entre lágrimas nos contó de que había perdido su trabajo, que iba a ser desalojada de su apartamento y otra vez sería indigente. Nuestra hija continuó. Rápidamente abrí mis escrituras tratando de encontrar algo, cualquier cosa que la ayudara.
Mientras buscaba el pasaje perfecto, pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto no es lo que Cristo haría? Este problema no lo puedo resolver, pero es una hija literal de Dios que necesita mi ayuda. Así que cerré las Escrituras, me arrodillé a su lado y la abracé mientras llorábamos juntas, hasta que estuvo lista para pararse y afrontar esa prueba. Después de que la mujer fue consolada, nuestra hija utilizó las Escrituras para intentar ayudarla a entender la realidad de su valor divino y enseñarle una de las verdades más fundamentales de nuestra existencia, que somos hijos e hijas amados de Dios, un Dios que siente perfecta compasión por nosotros cuando sufrimos y está listo para ayudarnos al pararnos otra vez. Es revelador que el primer punto de doctrina que enseñan los misioneros es que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Toda demás verdad se edifica sobre el conocimiento fundamental de quiénes somos realmente. Susan H. Porter, presidenta general de la primaria, enseñó: cuando saben y comprenden cuánto se les ama como hijo o hija de Dios, eso lo cambia todo. Cambia el modo en que se sienten en cuanto a ustedes mismos cuando cometen errores. Cambia el modo en que se sienten cuando sobrevienen dificultades. Cambia su modo de ver los mandamientos de Dios. Cambia su modo de ver a los demás y su capacidad para marcar una diferencia. Ese cambio se ilustra al leer acerca de la experiencia que tuvo Moisés al hablar con Dios cara a cara. Durante aquella conversación, Dios enseñó repetidamente a Moisés acerca de su herencia divina, diciéndole: Moisés, tú eres mi hijo. Dios explicó que Moisés era a semejanza de su unigénito. Moisés llegó a entender claramente quién era, que tenía una obra que hacer y que tenía un amoroso Padre Celestial. Después de esa experiencia, el adversario vino a tentarlo e inmediatamente le habló diciendo: Moisés, hijo de hombre. Esta es una herramienta común y peligrosa en el arsenal del adversario. Mientras nuestro Padre Celestial nos recuerda constantemente y amorosamente que somos sus hijos, el adversario siempre tratará de etiquetarnos con nuestras debilidades. Pero Moisés ya había aprendido que era más que un hijo de hombre. Él le declaró a Satanás: ¿quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios. Similarmente, cuando nos enfrentamos a los desafíos de esta vida o cuando sentimos que alguien está tratando de etiquetarnos por nuestras debilidades, debemos de ser firmes en el conocimiento de quiénes somos realmente. Debemos buscar la validación vertical y no horizontalmente. Y al hacerlo, también nosotros podemos proclamar con audacia: soy un hijo de Dios. El presidente Russell M. Nelson enseñó en un devocional mundial para jóvenes adultos. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Primero y más importante, son hijos de Dios, hijos del convenio y discípulos de Jesucristo. Conforme asuman estas verdades, nuestro Padre Celestial los ayudará a alcanzar la meta final de vivir eternamente en su santa presencia. No es casualidad que en lo que tal vez sea la escritura más repetida, Dios nos recuerde nuestra relación con Él. De todos los nombres con que identificarlo en la oración sacramental, Él ha pedido que se le llame Dios, el Eterno Padre. Al llegar a saber en verdad quiénes somos, creeremos más firmemente que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha proveído un plan para regresar a vivir de nuevo con Él. El elder Patrick Kieran enseñó: el hermoso plan de nuestro Padre, sí, su fabuloso plan, está diseñado para llevarlos a casa, no para dejarlos afuera. Dios los busca de manera incesante. Piensen en eso por un momento. Nuestro Padre Todopoderoso y amoroso los busca de manera incesante. Sin importar dónde estemos en nuestra senda del discipulado, nuestra vida cambiará fundamentalmente si comprendemos mejor quiénes somos realmente. ¿Podría sugerir 2 maneras en las que podemos profundizar esa comprensión? Primero, la oración. Al comenzar su ministerio terrenal, el Salvador fue guiado al desierto para estar con Dios. Tal vez deberíamos cambiar de pensar en simplemente decir oraciones y dedicar el tiempo suficiente para realmente estar en comunión y estar con Dios cada día.
He descubierto que la calidad de mis oraciones mejora al tomar unos minutos para prepararme para hablar con mi Padre. Las Escrituras señalan que este es un modelo que funciona, sea José Smith, Nefi, el hijo de Elamán, o Enos. Todos tienen alguna forma de meditación y reflexión previa a su comunicación registrada con Dios. Enos dijo que su alma tuvo hambre cuando las palabras de su padre penetraron profundamente en su corazón. Cada uno de esos ejemplos nos enseña la necesidad de prepararnos espiritualmente para nuestro tiempo diario para estar con Dios. El Salvador instruye a los nefitas: cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. Sea en un aposento o un cuarto, el principio es encontrar un lugar donde puedan estar a solas para orar, permitir que su alma esté quieta y sentir los susurros de la voz apacible y delicada. Podemos prepararnos meditando sobre aquello que agradecemos y las preguntas o inquietudes que queremos plantear a nuestro Padre. Debemos esforzarnos para no orar rutinariamente, sino por hablar con nuestro Padre, en voz alta de ser posible. Me doy cuenta de que en el caos de nuestra vida, cuando batallamos con los niños o corremos de una reunión a otra, tal vez no tengamos el lujo de tener aposentos tranquilos y una preparación minuciosa. Pero esas oraciones silenciosas, rápidas y urgentes pueden ser mucho más significativas cuando hemos hecho el esfuerzo de estar con Dios al comenzar el día. Es posible que haya algunos que no hayan orado en mucho tiempo, u otros que no hayan sentido que sus oraciones son escuchadas. Les prometo que su Padre Celestial los conoce, los ama y quiere saber de ustedes. Quiere comunicarse y que recuerden quiénes son. El presidente Jeffrey R. Holland enseñó recientemente: por mucho que oren, oren más. Por mucho que estén orando fuertemente, oren más fuerte. Además de aumentar la frecuencia y el fervor de nuestras oraciones, estudiar el libro de Mormón a diario y adorar en el templo, nos ayudará a preparar nuestra mente para recibir revelación. Al esforzarnos por mejorar nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial, Él nos bendecirá para sentir más profundamente que somos sus hijos. Segundo, llegar a saber que Jesús es el Cristo. La mayor manifestación del amor del Padre Celestial por nosotros, sus hijos, es la realidad de que Él envió a su Hijo, nuestro Salvador personal, para ayudarnos a volver a casa. Por lo tanto, debemos llegar a conocerlo. Hace años, mientras servía como presidente de estaca, envié una recomendación para que un hermano sirviera como obrero en el templo. Después de explicarle lo maravilloso que sería como obrero, sin darme cuenta, presioné no recomendar y se envió la recomendación. Después de tratar sin éxito de recuperar el mensaje, llamé al presidente del templo y le dije: he cometido un terrible error. Sin titubear, este buen presidente del templo dijo: presidente Ayer, no hay nada que haya hecho que no se pueda perdonar y corregir al final. ¡Qué gran verdad! En efecto, Jesucristo es poderoso para salvar. En 2019 hubo un gran cambio en las preguntas de la recomendación para el templo. Antes, una pregunta indagaba si tenían un testimonio de la función de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Ahora pregunta si tienen un testimonio de la función de Él como su Salvador y Redentor. La expiación de Jesucristo no solo funciona para los demás, funciona para ustedes y para mí. Él es mi Salvador. Es su Salvador, individualmente. Solo por medio de Él podemos ustedes y yo regresar para estar con nuestro Padre. Así que, hermanos y hermanas, busquémoslo. Estudiemos su relación divina con el Padre y con cada uno de nosotros. Experimentemos la canción del amor que redime, que cada uno recibe personalmente por medio de nuestro Redentor al arrepentirnos. A medida que lleguemos a conocer a aquel que es poderoso para salvar, llegaremos a entender que nosotros, como hijos de Dios, somos su gozo, su enfoque más importante, y que ciertamente vale la pena salvar a cada uno. Testifico que tenemos un Padre Celestial amoroso. Al llegar a conocer esta verdad eterna por medio de la oración poderosa, la revelación personal y al venir a Jesucristo, podemos ahora y siempre proclamar con valentía: soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al estudiar las Escrituras, hallo palabras que me llaman la atención porque tienen un significado especial por experiencias que he tenido durante la vida. He dedicado mi carrera profesional a trabajar como contador forense. Con esa experiencia laboral, la palabra reconciliar, similar a conciliar, me ha llamado la atención en las Escrituras. Mi labor era conciliar los importes declarados con los registros financieros mediante la aplicación de técnicas de contabilidad, auditoría e investigación. En otras palabras, mi objetivo era cotejar los informes financieros con los documentos de finanzas correspondientes para verificar precisión y validez. Me esforzaba por resolver las discrepancias y era común dedicar mucho tiempo aún por resolver las más pequeñas. El apóstol Pablo rogó a los corintios que se reconciliaran con Dios. Reconciliarse con Dios significa volver a estar en armonía con Él o restaurar la relación con Dios que se haya debilitado o interrumpido debido a nuestros pecados o acciones. Para decirlo con sencillez, reconciliarse con Dios significa alinear nuestra voluntad y acciones con la voluntad de Dios o, como enseñó el presidente Russell M. Nelson, dejar que Dios prevalezca en nuestra vida. Como se enseña en las Escrituras, somos libres para obrar por nosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Pero si no somos diligentes, esa libertad puede llevarnos a perder la alineación con la voluntad de Dios. El profeta Jacob enseñó que cuando nos hallamos en desarmonía con Dios, el único modo de lograr la reconciliación es reconciliarnos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Debemos entender que la reconciliación depende de la misericordia, lo que implica que el acto de gracia de la expiación de Jesucristo la hace posible. Piensen en alguna ocasión en la que se hayan sentido distantes del Padre Celestial porque se habían apartado de Él. Por ejemplo, quizás se hayan vuelto menos diligentes en sus oraciones o en el cumplimiento de los mandamientos. Así como elegimos distanciarnos de Dios, debemos elegir iniciar el esfuerzo por reconciliarnos. El Señor recalcó nuestra responsabilidad cuando dijo: «Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá». ¿De qué modo nos ayuda el Salvador a restaurar y reconciliar esta importante relación? En mi caso, progreso en mi camino a la reconciliación con Dios cuando sigo el consejo del presidente Nelson y me arrepiento cada día. La razón es que la reconciliación significa la restauración de una relación rota en particular entre Dios y la humanidad al quitar Él la barrera del pecado. Una de las reconciliaciones en las Escrituras es la de Enós. Había algo en su vida que no estaba alineado con Dios. Él es ejemplo de confiar en la expiación de Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Explicó su deseo de arrepentirse, su humildad, su propósito y su determinación. Se confirmó su reconciliación con Dios cuando una voz vino a él y le dijo: «Enós, tus pecados te son perdonados y serás bendecido». Enós reconoció el impacto que el arrepentimiento y la reconciliación tuvieron en él cuando dijo: «Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada». La reconciliación trae alivio de los sentimientos de culpa, también paz en nosotros mismos y con los demás. Sana relaciones interpersonales, ablanda corazones y fortalece nuestro discipulado, brindando mayor confianza ante Dios. Lo que me da gran esperanza y confianza es otro fruto de la reconciliación que Enós describió cuando dijo: «Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable». Mi abuelo materno tenía un gran huerto de cerezos. Tuve la oportunidad de trabajar en el huerto mayormente en verano, durante la cosecha de las cerezas. Cuando era muy pequeño, mi participación se limitaba a que me entregaran un balde o cubo y me enviaran a un árbol a recoger las cerezas.
La cosecha de cerezas cambió cuando mi abuelo compró una máquina llamada agitador de árboles. Dicha máquina tomaba el tronco del árbol y lo agitaba, haciendo que las cerezas cayeran en redes que se usan para recolectarlas. Noté que cuando el agitador comenzaba a sacudir el árbol, casi todas las cerezas caían en cuestión de segundos. También que no importaba si se agitaba el árbol durante 10 segundos o 1 minuto, algunas cerezas no caían, eran inamovibles. Lo que hace posible que las cerezas caigan al agitar el árbol es la secreción de etileno. Dicha hormona debilita la capa de células entre el tallo de la cereza y el árbol, por tanto, el tallo de las cerezas maduras se desprende más fácilmente del árbol debido a su conexión debilitada. En las Escrituras aprendemos que el tronco de Isaí es una metáfora del Mesías, Jesucristo, de quien se profetizó que provendría del linaje de Isaí, el padre del rey David. Así como el etileno debilita la conexión del tallo de las cerezas maduras, la desobediencia, las dudas y los temores pueden debilitar nuestra conexión con el tronco de Isaí, es decir, Jesucristo, ocasionando que seamos fácilmente sacudidos y desprendidos de Él. Por muy fieles que seamos, debemos velar para que no se debilite nuestra conexión con Jesucristo. En Doctrina y Convenios incluso a los fieles se les advierte: pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Y el Señor prosigue: sí, cuídense aún los que son santificados. Para evitar caer, el Señor aconseja: por lo tanto, cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Se podría equiparar la condición de ser fácilmente desprendidos con lo que las Escrituras describen como estar maduro para la destrucción, con las inminentes consecuencias de los actos. La frase también puede usarse más ampliamente para indicar el estado de decadencia, corrupción o declive que hace que algo sea susceptible a caer o a la ruina. ¿Qué representa dicha madurez? ¿Significa que podemos llegar a un punto en el que ya no podamos cambiar? No. Yo pienso que significa que podemos llegar a un momento determinado en el que no estemos dispuestos a cambiar. El antídoto contra madurar para la destrucción es hacer aquellas cosas que fortalecen nuestra conexión con Jesucristo. Como mencionamos, el arrepentimiento llevó a Enos a la fe inquebrantable. Hay fortaleza en el arrepentimiento, aquel que se lleva a cabo sin demora y con frecuencia. Como el presidente Nelson ha enseñado, nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. Además del arrepentimiento, el profeta Jacob enseñó que reconocer la mano de Dios en nuestra vida, buscar y recibir revelación y escuchar a Dios cuando habla, todo ello nos ayuda a no ser descarriados. También dijo: por tanto, escudriñamos los profetas y tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía, y teniendo todos estos testimonios logramos una esperanza, y nuestra fe se vuelve inquebrantable. Escuchar y actuar de acuerdo con las palabras e invitaciones de los profetas y apóstoles nos llenará de esperanza, confianza y fortaleza, lo que hará que nuestra fe llegue a ser inquebrantable. Al deseo de reconciliarse con Dios lo debe acompañar el deseo de arrepentirse, ya que el arrepentirse y experimentar las bendiciones de la expiación de Jesucristo conduce a una fe inquebrantable, y que la fe inquebrantable conduce al deseo de estar siempre reconciliados con Dios. Es un patrón circular o repetitivo. Hermanos y hermanas, los invito a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Jesucristo. Testifico que hacer y guardar convenios fortalece nuestra conexión con el Salvador, evitando así que maduremos para la destrucción. Testifico que dicha reconciliación con Dios por medio de la expiación de Jesucristo conduce a una fe inquebrantable.
Sé que el Padre Celestial nos ama a ustedes y a mí, y que envió a su Hijo amado Jesucristo para que fuera nuestro Maestro, Salvador y Redentor, y el gran reconciliador. Testifico de Jesucristo y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. We express gratitude to those who have spoken. Agradecemos a quienes nos han dirigido la palabra y al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la bella música que nos han proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos complacerá con Es gracias al Señor. El último discursante de esta sesión será el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. Tras las palabras del elder Uchtdorf, el coro concluirá la reunión cantando A Cristo Rey Jesús. La última oración la ofrecerá el elder Haroldo B. Cavalcanti, de los 70. Because
Thank you, choir. Gracias, coro. Gracias, presidente Oaks. Le amamos, le sostenemos y nos unimos a usted en esa expresión muy sentida de amor y admiración por el presidente Russell M. Nelson y su familia. Ahora, el año pasado, durante un viaje a Europa, visité mi antiguo lugar de trabajo, la aerolínea alemana Lufthansa, en el aeropuerto de Frankfurt. Para entrenar a sus pilotos, ellos usan varios simuladores sofisticados de vuelo de movimiento completo que pueden recrear casi cualquier condición de vuelo normal y de emergencia. Durante mis años como capitán de aerolínea, tuve que superar una prueba de vuelo en el simulador cada 6 meses para mantener vigente mi licencia. Recuerdo bien esos intensos momentos de estrés y ansiedad, pero también la sensación de logro tras aprobar el examen. Yo era joven en ese entonces y me encantaba el reto. Durante mi visita, uno de los ejecutivos de Lufthansa me preguntó si me gustaría volver a intentarlo y usar el simulador del B747 una vez más. Antes de que tuviera tiempo de procesar la pregunta, oí una voz que sonaba parecida a la mía que decía: «Sí, me gustaría mucho». En cuanto dije esas palabras, un tsunami de pensamientos inundó mi mente. Hacía mucho tiempo que no volaba un 747. En aquel entonces era joven y seguro de mí mismo como capitán. Ahora tenía una reputación como ex jefe de pilotos. ¿Quedaría en ridículo frente a estos profesionales? Pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Así que me acomodé en el asiento del capitán, puse las manos en esos controles familiares y queridos y sentí una vez más la euforia del vuelo mientras el gran avión rugía por la pista y despegaba hacia el simulado cielo azul. Y especialmente, aunque solo fue un simulador, me alegra poder decir que el vuelo fue un éxito. El avión permaneció intacto y también lo hizo mi autoestima. Aún así, la experiencia me hizo sentir humilde. Cuando estaba en la flor de la vida, volar se había convertido casi en algo natural. Ahora necesitaba toda mi concentración para hacer las cosas básicas. Mi experiencia en el simulador de vuelo fue un importante recordatorio de que para hacer bien cualquier cosa, ya sea volar, remar, sembrar o saber, se requieren autodisciplina y práctica constantes. Podrían dedicar años para adquirir una habilidad o desarrollar un talento. Quizás se trabaje tan duro en ello y se convierta en algo natural. Pero si creen que eso significa que pueden dejar de practicar y estudiar, gradualmente perderán los conocimientos y destrezas que una vez lograron a un gran costo. Esto se aplica a destrezas como aprender un idioma, tocar un instrumento musical o pilotear un avión de pasajeros. Se aplica también a llegar a ser discípulo de Cristo. En pocas palabras, el discipulado requiere autodisciplina. No es una tarea fácil y no ocurre por casualidad. La fe en Jesucristo es un don, pero recibirla es una elección consciente que requiere la dedicación de todo nuestro poder, mente y fuerza. Es una práctica de cada día, de cada hora. Requiere un aprendizaje constante y un compromiso decidido. Nuestra fe, lo cual es nuestra lealtad al Salvador, se fortalece al ser probada contra la oposición que afrontamos aquí en la vida terrenal. Perdura porque seguimos nutriéndola, seguimos aplicándola activamente y nunca nos damos por vencidos. Por otro lado, si no utilizamos la fe y su poder de convicción al actuar en ello, nos volvemos menos seguros de las cosas que alguna vez consideramos sagradas.
menos confiados en las cosas que una vez supimos que eran verdaderas. Las tentaciones que nunca nos habrían seducido comienzan a parecer menos espantosas y más atractivas. El fuego del testimonio de ayer puede calentarnos durante un tiempo. Necesita ser nutrido constantemente para seguir ardiendo con intensidad. En el Nuevo Testamento, el Salvador enseñó una parábola sobre un amo que dio a cada uno de sus siervos una responsabilidad sagrada, una cantidad de dinero llamado talentos. Los siervos que emplearon diligentemente sus talentos los aumentaron. El siervo que enterró su talento lo perdió. ¿Cuál es la lección? Dios nos da dones de conocimiento, de capacidad, de oportunidad. Y desea que los usemos y amplifiquemos para bendecir tanto a nosotros como a sus otros hijos. Eso no sucede si ponemos esos dones en un estante como un trofeo que admiramos de vez en cuando. Nuestros dones solo se magnifican y multiplican cuando hacemos uso de ellos, los activamos. Pero el Destructor podrían decir, no tengo dones ni talentos, al menos ninguno que sea de valor. Bueno, tal vez vean a otras personas cuyos dones son evidentes e impresionantes y se sientan bastante comunes y corrientes en comparación. Supondrían que en la existencia preterrenal, en el día del gran buffet de dones y talentos, sus platos parecían tristemente escasos, especialmente en comparación con los platos colmados y rebosantes de otras personas. ¿Cómo desearía poder abrazarlos y ayudarles a entender esta gran verdad? Ustedes son seres benditos de luz, hijos procreados como espíritu de un Dios infinito, y llevan por dentro un potencial que supera su capacidad de imaginarlo. Como han señalado los poetas, ustedes vienen a la tierra con destellos celestiales. La historia de su origen es divina, al igual que su destino. Dejaron el cielo para venir aquí, pero el cielo nunca los ha dejado. Ustedes no son comunes y corrientes, tienen dones. En Doctrina y Convenios, Dios declaró, hay muchos dones y a cada persona le es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Algunos de nuestros dones están dentro de las Escrituras. Muchos no lo están. Como dijo Moroni, no neguéis los dones de Dios porque son muchos y vienen del mismo Dios. Pueden manifestarse de diversas maneras, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Puede ser cierto que nuestros dones espirituales no siempre sean deslumbrantes, pero eso no significa que sean menos importantes. Permítanme contarles de algunos dones espirituales que he observado en miembros de todo el mundo. Piensen en si han sido bendecidos con uno o más dones como estos. Mostrar compasión. Fijarse en personas a las que se pasa por alto. Encontrar motivos para estar gozosos. Ser pacificadores. Reconocer los pequeños milagros. Hacer o dar elogios sinceros. Perdonar. Arrepentirse. Perseverar. Explicar las cosas de forma sencilla. Saber acercarse a los niños. Sostener a los líderes de la iglesia. Ayudar a los demás a saber que sí hay lugar para ellos.
Es posible que esos dones no se exhiban en la actividad de talentos del barrio, pero espero que puedan ver cuán valiosos son para la obra del Señor y cómo ustedes pueden haber conmovido, bendecido o incluso salvado a uno de los hijos de Dios gracias a sus dones. Recuerden, por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Así que hagamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte pequeña. Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, ruego que el Espíritu les ayude a reconocer los dones y talentos que Dios les ha dado. Y entonces, al igual que los fieles siervos de la parábola del Señor, que podamos aumentarlos y magnificarlos. Llegará el día en que compareceremos ante nuestro Padre Celestial para rendir cuentas de nuestra mayordomía. Él querrá saber qué hicimos con los dones que nos dio, en particular cómo los usamos para bendecir a sus hijos. Dios sabe quiénes somos realmente y quiénes estamos destinados a llegar a ser, y por eso sus expectativas para nosotros son altas. Pero Él no espera que demos un salto grandioso, heroico o sobrehumano para llegar allí. En el mundo que Él creó, el crecimiento ocurre de manera gradual y paciente, pero también de manera constante e incesante. Recordemos que fue Jesucristo quien ya hizo la parte sobrehumana cuando conquistó la muerte y el pecado. Nuestra parte consiste en seguir al Cristo. Nuestra parte es apartarnos del pecado, volvernos hacia el Salvador y caminar en su senda, paso a paso. Al hacerlo, de manera diligente y fiel, con los deseos de nuestro corazón, nos deshacemos de los grilletes de las imperfecciones y las faltas y poco a poco nos vamos refinando hasta ese día perfecto en el que seremos perfeccionados en Jesucristo. Las bendiciones están a nuestro alcance, las promesas están en vigor, la puerta está abierta. Es nuestra elección el entrar y comenzar. El comienzo podrá ser pequeño, pero está bien. Cuando la fe sea débil, comiencen con una esperanza en Cristo Jesús y en su poder para limpiar y purificar y reconciliarse con Él, con el deseo de seguirle. Nuestro Padre nos pide que abordemos este desafío de fe y discipulado no como turistas ocasionales, sino como creyentes incondicionales, que abandonan Babilonia y dirigen su corazón, su mente y sus pasos hacia Sión. Sabemos que nuestros esfuerzos por sí solos no pueden hacernos celestiales, pero pueden hacernos leales y comprometidos a Jesús el Cristo, y Él puede hacernos celestiales. Gracias a nuestro amado Salvador no existe tal cosa como una situación sin salida. Si ponemos nuestra fe y esperanza en Él, nuestra victoria está asegurada. Él nos promete acceso a su fortaleza, poder y abundante gracia. Paso a paso, poco a poco, nos acercaremos cada vez más a ese día grandioso y perfecto en el que viviremos con Él y con nuestros seres queridos en gloria eterna. Para llegar allí, debemos hacer nuestra parte hoy y todos los días. Estamos agradecidos por los pasos que dimos ayer, pero no nos detenemos ahí. Sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero no dejamos que eso nos desanime. Esa es la esencia de quienes somos, como seguidores de Jesucristo. Exhorto y bendigo a cada miembro de la Iglesia y todos aquellos que desean ser parte de ella, a confiar en el Salvador, para comprometerse paciente y diligentemente y hacer su parte con todo su corazón, para que su gozo sea completo y un día
reciba todo lo que el Padre tiene. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante ti para expresar gratitud por habernos reunido y congregado esta mañana, por poder recibir la dicha del Espíritu Santo. Te agradecemos por tu Hijo unigénito Jesucristo, por su sacrificio expiatorio, por tu plan de salvación y tu plan de gozo. Te agradecemos por nuestros líderes, por su obra y por su trabajo.
Te pedimos que nos bendigas y que les bendigas a ellos. Estamos tan agradecidos por el compañerismo del Espíritu Santo. Y te pedimos que podamos tener el valor y la fuerza para actuar de acuerdo a las impresiones recibidas. Te pedimos bendecir a los misioneros en la obra maravillosa del recogimiento de Israel, para que puedan invitar a todos, uno por uno, a venir a Cristo. Te pedimos poder llenar nuestros corazones con tu amor y aumentar nuestra fe y nuestra voluntad para poder buscar a aquellos, al uno, aquellos olvidados, aquellos que estén perdidos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Todos son bienvenidos a ver y compartir los mensajes de esta y otras conferencias que se encuentran en la iglesiadejesucristo.org. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, la familia o la iglesia. Copyright 2025 por Intellectual Reserve Incorporated. Todos los derechos reservados.